Bien, buenas noches. Bienvenidos todos a la segunda lección del curso de apologética. La lección pasada, de nuevo, lo he dicho varias veces, a son de disculpa, era una sesión bien árida, bien de definiciones, pero era necesario pasar por todo eso para empezar a entrar en la carnita del curso. Hoy vamos a iniciar una serie de 3 lecciones que tienen que ver con los argumentos clásicos que han usado los defensores de la fe, llamados evidencias de la existencia de Dios, y son primero el argumento cosmológico, que es el que vamos a ver hoy. El segundo es el argumento teleológico, que tiene que ver con el diseño del universo y el diseño del ser humano. Y el tercero que vamos a ver es el argumento moral. La lección de hoy va a tratar del argumento cosmológico. Veamos ya el detalle de él y el argumento cosmológico, o también algunos le llaman argumento de causa primaria, se originó allá atrás en los tiempos de los filósofos griegos. Platón, Aristóteles fueron los que empezaron a argumentar sobre las divinidades a partir de la creación, y Santo Tomás de Aquino fue el que le dio forma. El nombre de argumento cosmológico claramente viene de cosmología, ¿verdad? Que donde partimos la palabra, y eso lo vimos en la lección anterior, viene el griego cosmos, que es universo o mundo, y logía, que es tratado o estudio. Y lo que hoy usamos, que no era lo mismo que se usaba antes, es ciencia. La ciencia moderna, como dice aquí el punto de la presentación, ha confirmado algunas de las afirmaciones que vamos a presentar aquí. La primera de todas es que antes de que se descubriera o se argumentara la creación del universo a partir del Big Bang, que es lo que está más de moda, ¿verdad?, entre los cosmólogos y los astrólogos y los astrónomos, perdón, es que antes se creía que el universo era eterno, o sea, que el universo no había tenido principio y que el universo no tendría final. Entonces, la argumentación sobre la no existencia de Dios se basaba en la eternidad del universo. El tema es que los mismos científicos y los mismos físicos llegaron a la conclusión de que el universo sí había tenido un inicio. Y eso trajo más dificultades a los científicos ateos que cualquier otra cosa, porque entonces tenían que cuestionarse el cómo inició el universo. Y los científicos creacionistas sencillamente les cayó a las manos el argumento más fácil y clásico, que tiene que ver con el capítulo 1, versículo 1 del primer libro de la Biblia. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el argumento cosmológico, también llamado Kalam, porque también se esbozó en la época, en una región musulmana, va así. Todo lo que empezó a existir tiene una causa de su existencia. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa de su existencia. Esto es lo que aprendimos hoy hace 8, cuando vimos lógica, aprendimos que esto es un silogismo. ¿Ven lo importante que era el tema de la lógica ya atrás de hoy hace 8? Tenemos 2 premisas. La primera, todo lo que empezó a existir tiene una causa de su existencia. Y la segunda, el universo comenzó a existir. Pues la tercera, por lo tanto, el universo tiene una causa de su existencia. También lo podríamos esbozar como el argumento de la causa primaria, siempre es el mismo argumento, como el argumento de la causa primaria, que diría: todo lo que tiene un principio necesita una causa. El universo tendría un principio, por tanto, el universo necesita una causa. Hay una cuarta conclusión que dice: no puede haber una regresión infinita de causas causales.
¿Ok? Y 5, debe haber una causa para todo lo demás que no tiene principio y no necesita causa para su propia existencia. Vamos a ver y vamos a analizar cada una de las premisas, porque si las premisas son ciertas, el silogismo nos tiene que dar una conclusión cierta. Entonces dice, todo lo que tiene un principio necesita una causa. O sea, una cosa no puede traerse a existencia a sí misma, ya que no puede ser antes de sí. En otras palabras, yo no puedo ser y no ser a la vez. Eso estaría contrariando lo que vimos hoy hace 8, que es la ley de la no contradicción. Dos argumentos que se oponen no pueden ser veraces al mismo tiempo y en la misma relación. ¿Se acuerdan? La ley de la no contradicción. Por lo tanto, una cosa no puede traerse a existencia a sí misma, ya que no puede ser antes de sí. En otras palabras, no puede existir antes para poder crearse a sí misma. Eso es un absurdo, es una falta de coherencia, es un absurdo lógico. Si empieza a existir algo, este algo no puede haber aparecido de la nada o de ningún lugar. Ese término que sale ahí en latín, ex nihilo, quiere decir de la nada. Y la razón por la cual lo pongo allí es que hay un axioma. ¿Se acuerdan las declaraciones axiomáticas que vimos hoy hace 8 días? Hay un axioma que dice ex nihilo nihil fit. Eso quiere decir de la nada, nada sale. Porque la nada sencillamente es la completa y absoluta ausencia de todo. Y de la ausencia no puede salir algo, porque eso, de nuevo, eso es contradictorio. La RAE define nada, el diccionario de la Real Academia define nada como no ser, o carencia absoluta de todo ser, ausencia de todo. Por tanto, la otra acepción es ninguna cosa, negación absoluta de las cosas. La nada no puede producir algo, por lo tanto, la nada solo puede producir más nada. De la ausencia no puede salir algo. Esto es como hacer una multiplicación de ausencia por ausencia es igual a ausencia. No hay nada, absolutamente nada que pueda salir de la ausencia absoluta. Entonces, si algo existió, eso que existió tiene que tener una causa. Lo otro, la premisa número 2, porque recordemos que la premisa número 1 es todo lo que tiene un principio necesita una causa. La premisa número 2 es el universo tendría un principio. Y vamos a usar los argumentos de la comunidad científica. Y yo sé que para algunos de ustedes va a ser un poco chocante que yo use el Big Bang como un argumento de la existencia de Dios. Más adelante, cuando lo veamos, vamos a ver que podríamos empezar a entenderlo desde una perspectiva bíblica. Sin embargo, el propósito de este curso es probar la existencia de Dios desde las evidencias que tiene el mundo y no desde la Biblia. Entonces vamos a hacerlo desde la evidencia científica. La comunidad científica ya tiene rato de haber aceptado el principio del universo por medio de una gran explosión. Lógica y matemáticamente, la evidencia del Big Bang sugiere que originalmente no había espacio, ni tiempo, ni materia. En otras palabras, antes de la gran explosión no había nada. Porque la explosión produjo espacio donde no había. Tiempo, porque el tiempo es básicamente el intervalo o la medición entre dos eventos, eso es tiempo. Y no existía la materia que ocupa ese espacio dentro de ese intervalo de tiempo. Por lo tanto, antes de esa gigantesca explosión que creó el espacio, el tiempo y la materia, no había espacio, tiempo y materia.
Volvemos ahora a temas físicos. La segunda ley de la termodinámica muestra que la energía utilizable, toda la energía utilizable, se está acabando. Lo que significa que tuvo que haber un tiempo cuando se inició el proceso. O sea, si todo va hacia su final, quiere decir que todo eso tuvo un inicio. Si no, si hubo un tiempo infinito antes de nosotros, toda la energía del universo hubiera sido usada y nosotros no estaríamos aquí. Básicamente, la segunda ley de la termodinámica dice que toda fuente de energía se acaba. Ninguna fuente de energía es eterna. A ver, el sol algún día se va a acabar. Una estrella que nazca hoy, algún día se va a acabar. Eso es una premisa física. El universo, por otra parte, dicen los científicos, se está expandiendo. El universo está en un constante proceso de expansión. Por lo tanto, si uno echa una mirada hacia atrás, tendría que haber un lugar donde empezó a expandirse. Porque no, de otra forma, lo que veríamos es un universo que se expande y se contrae. Se vuelve a expandir y se vuelve a contraer. Y eso no es lo que los científicos nos dicen que está pasando. Porque en ese expande, contrae, termina sin energía y colapsa. Lo que han demostrado es que el universo va constantemente expandiéndose. Al principio a una velocidad mayor, ahora a una velocidad menor. Si el universo fuera eterno, el tiempo también sería eterno. Nunca podríamos llegar a este tiempo si el tiempo fuera infinito. El tiempo mide, recordemos, los intervalos entre dos movimientos, y no hubo movimiento hasta que el universo empezó. Por lo tanto, no hubo tiempo. Veamos ahí tenemos una ilustración que habla de cómo ven los científicos el Big Bang. A ver, el punto de la explosión que se encuentra aquí, vamos a ver si puedo notar, si puedo señalárselos, que se encuentra aquí, no, porque estamos grabando, creo que no me deja. No sé. Sí, ahí está. Aquí, ahora sí. Ese es el punto de explosión. En realidad la explosión es concéntrica, ¿la ven? Pero aquí lo que hicimos fue hacer como un corte de pizza para mostrar el argumento que nosotros queremos mostrar. ¿Verdad? Si la explosión se dio en este momento y la explosión es circular hacia todos lados, y nosotros nos encontráramos, digamos que en la historia de la humanidad, hoy nos encontramos aquí, en este punto, quiere decir que conforme el tiempo avanza, nosotros vamos a ir viendo cómo el universo se expande. Pero si volviéramos a ver para el pasado, buscando el momento en que se hizo la explosión, el universo se estaría contrayendo hasta llegar aquí, al punto donde era una partícula que explotó. Bien, la materia se degrada continuamente más que volverse más compleja, ¿verdad? Las cosas se echan a perder, pongámoslo de alguna manera. Si las cosas se deshacen cuando se dejan abandonadas a sí mismas, claramente el mundo no podría ser infinito. Lo que es suficiente en sí y lo que se puede sustentar por sí mismo sí puede ser infinito. Y no hay nada que la física o la ciencia muestre que es autosustentable o autosuficiente. Entonces, después de toda esta revolución de la teoría del Big Bang, este se convirtió en el punto de vista predominante del origen del universo para toda la comunidad científica. Los científicos entonces empezaron a cuestionarse y buscar una masa de materia que se asociara con la explosión original. Pero ninguna se pudo encontrar hasta que Hubble lo hizo posible. Hubble fue el que inventó el famosísimo telescopio Hubble, ¿verdad? Y hay consenso científico hoy en día de que el universo tuvo un principio. El Big Bang se dio como una gran explosión creacionista precedida de la nada. Esto lo dice la ciencia. No lo estamos viendo desde la teología, lo estamos viendo desde la ciencia. Con el Big Bang se creó la materia
el espacio y el tiempo. Antes del Big Bang no existían tales elementos. A ver, esto es de un impacto gigantesco para los científicos. Antes del Big Bang no había nada. Después del Big Bang hubo materia, espacio y tiempo. Por lo tanto, la premisa 3 es cierta por las leyes de la lógica si los dos primeros puntos son ciertos. Todo lo que tiene un principio necesita una causa y el universo tendría un principio. Todo lo que actualmente observamos depende de algo más, ¿verdad? Algo más lo causó. Esto incluye partículas subatómicas, la atmósfera, nuestro planeta, el Sol, todo lo que observamos. Todos sabemos que cada cosa que hay en el universo es actualmente dependiente. Todo el universo es dependiente. O sea, siempre vamos a ver que si tenemos, a ver, un teléfono, este teléfono necesita alguien que lo haya creado. Y si ese alguien que lo creó existe, es porque a su vez eso fue creado por alguien más. Y así tenemos una cadena de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, donde una causa produce un efecto y este efecto a su vez se convierte en una causa que va a causar el siguiente efecto. Y así sucesivamente. Hay una dependencia completa de todo lo que hay. Sin embargo, en la premisa 4 decíamos que no puede haber una regresión infinita de causas causadas porque una cadena interminable de causas causadas es totalmente irracional. Tiene que haber un principio. Por tanto, si las causas del universo mismo necesitaran una causa, a la causa de esa causa necesitaría una causa al infinito para atrás. Y por lo tanto, mientras tanto llegamos al infinito, nunca podría ser la primera causa puesta en movimiento. Por lo tanto, toda esta serie de causa y efectos necesitarían una causa primera. Sin esa causa primera, no arranca la serie. ¿Me explico? No habría una serie causa-efecto, sino una causa primera que dio inicio a esa serie. Y como sabemos que el universo no es eterno, porque tuvo un principio, debe haber una causa primaria que ocasionara tal principio. Y dicen los científicos que el Big Bang en sí mismo fue un efecto, una explosión que requirió de una causa primaria. La premisa número 5 que dijimos es que debe haber una causa para todo lo demás que no tiene principio y no necesita causa para su propia existencia. O sea, si el universo necesita una causa para su propia existencia, o sea, ¿qué causó la explosión? Y dijimos que no puede haber una cadena interminable de causas porque alguna tuvo que haber iniciado la serie. Debe haber una causa, y ahí está con C mayúscula, cuya existencia es necesaria, pero que no es efecto de nadie. A eso le llamamos la causa primaria. Algo, esa causa primaria, esa causa que inició la serie de causas y efectos, debe ser eterno para que algo más exista. Porque si ese ser eterno no existe, la nada no pudo haber producido la partícula que explotó en el Big Bang. Y la partícula no es eterna, no tiene existencia en sí misma. Entonces, necesitamos una causa que a su vez está externa a esa partícula que hizo explotar para que existiera la materia, el espacio y el tiempo. Y como la materia, el espacio y el tiempo no existían antes, cuando esta causa provocó la explosión, quiere decir que esta causa no está sujeta a materia, a tiempo y espacio, porque no existían, estando esta causa primaria en existencia. El universo ya sabemos que no es eterno, la ciencia nos lo dice, empezó a existir, por lo tanto debe haber algo o alguien más cuya existencia es completamente independiente de todo, pero que existe, y este es el tema principal de esto, en virtud de sí mismo.
Existe porque ha existido siempre. No es una causa, no es un efecto de otra causa. Entonces, decíamos que este ser del que estamos hablando debe existir desde fuera del espacio, el tiempo y la materia, porque creó el espacio, el tiempo y la materia. Entonces, ni el espacio lo restringe, ni el tiempo lo restringe, ni la materia lo restringe. Entonces, para que pueda existir por sí mismo, este ser, primero, debe ser eterno. O sea, este ser, recordemos que la eternidad es un concepto, es un principio que se deriva de la definición de tiempo. Dijimos que tiempo es el intervalo de que pasa entre dos movimientos. Por ejemplo, por tanto, la eternidad no está medida por el tiempo porque no existe. Es inmedible la eternidad, tanto la eternidad pasada como la eternidad futura. Este ser necesariamente es eterno, o sea, siempre ha existido, incluyendo ha existido antes de que el tiempo existiera. A eso se refiere con que este ser debe ser eterno. Lo segundo, este ser debe ser inmaterial, porque existía antes que la materia fuera creada y en verdad creó la materia. Si creó la materia, él no es materia. Entonces ya sabemos que él es eterno, no tiene una restricción entre un intervalo de tiempo, es eterno, y ya sabemos que es inmaterial, porque él creó la materia. Antes de que creara la materia no existía. Y sabemos también que es omnipresente, porque, o sea, está presente en todo lugar al mismo tiempo. Porque el espacio no lo puede restringir, porque él creó el espacio donde se alojó la materia y donde se midió el tiempo. Entonces, es eterno porque existía antes de existir el tiempo, es inmaterial porque existía antes de que la materia fuera creada y es omnipresente porque existía, porque el espacio no lo restringe debido a que él creó el espacio. Y en adición, es omnipotente porque se requiere tener mucho poder para crear el universo. Hasta donde sabemos, solo hay un ser así. Tal ser es Dios. Entonces, vea lo que hemos hecho hoy. Hoy hemos salido de la Biblia, no hemos tocado, bueno, yo mencioné el capítulo 1, versículo 1 del libro primero de la Biblia, pero no como parte del argumento, ¿verdad? Pero este argumento lo que hace es demostrar, póngale el nombre que quiera, si quiere no le llame Dios, llámele Zoid, al revés de la palabra Dios. El nombre en sí mismo, desde la perspectiva del argumento cosmológico, es irrelevante. Lo que sí podemos decir es que tiene que haber un ser que tiene voluntad porque tomó una decisión, y esa decisión fue crear el universo de la nada, y en el universo que creó de la nada, creó el tiempo, la materia y el espacio. Por lo tanto, este ser no está restringido del tiempo porque lo creó, por lo tanto es eterno. No está restringido de la materia, por lo tanto es inmaterial porque él crea la materia, ¿verdad? Y no está restringido por espacio porque él creó el espacio. Por lo tanto está presente, omnipresente en todo lugar. Cuando uno revisa todos los libros, tanto de ciencia como de teología, nos encontramos que en solo en un lugar, encontramos un ser así. Lo encontramos en las Escrituras y él se denomina yo soy el que soy. O sea, yo soy el eterno. El Yahvé que se le reveló a Moisés en el zarza ardiente, cuando Moisés le preguntó quién voy a decir yo que me envía allá a Egipto a liberar al pueblo de Israel, y él dijo decirles que yo soy te envió. El yo soy es un término que quiere decir yo siempre he sido, yo soy porque el yo soy, él lo está diciendo en presente, en un presente que no tiene pasado ni futuro, sino que es un eterno presente, que es en el que Dios habita, porque Dios es. Dios no está, Dios es. Siempre ha sido y siempre será. Entonces, de nuevo,
Desde la ciencia podemos demostrar con el argumento cosmológico que Dios existe. Ahora bien, ¿por qué uno y no dos dioses o tres dioses? Bueno, partamos por las características, porque las características de este Dios lo hacen único. A ver, el ser eterno, perfecto, omnipresente, el espacio no lo limita, inmaterial e incontenible, no es materia y no admite otro como él, puesto que para distinguirlos el otro debería ser diferente. Esto quiere decir que el otro debería ser o mejor o peor. Por lo tanto, si el otro es peor, el otro no es Dios. Y si el otro es mejor, este no es Dios. Por eso no puede haber dos dioses iguales. Hoy el argumento cosmológico nos hace terminar temprano porque es un argumento fácil de entender, es un argumento tremendamente lógico y es un argumento que está basado en ciencia y basado en lógica. Entonces, si yo sé que alguna duda deben tener, entonces voy a abrir ahora los micrófonos para que puedan hacer preguntas. ¿Alguien? Rolando, me dejó pensando el último punto, A ver. de que Dios es único. Ajá. Pero tenemos la trilogía. Ajá. La Ahí está, Trinidad. perdón, la Trinidad. Ahí está un poquito confusa la cosa porque entonces tenemos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Ajá. Ok. Qué dicha que salió ese punto, ¿verdad? Es un punto teológico y no lógico. Es un punto teológico. Sí. Nosotros en nuestra fe cristiana decimos que hay un solo Dios. Nosotros no decimos que hay tres dioses, sino hay uno solo. No hay otro como él. Hay uno solo. Partiendo de ese principio, decimos que ese ser único que nos habla el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, Jehová nuestro Dios, uno es, dice la escritura, ese ser se manifiesta en tres personas consustanciales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen a lo largo de la escritura roles distintos, digamos que le asigna su deidad, porque vemos cómo Jesús en repetidas ocasiones dice, yo no hablo por mí mismo, sino hablo las palabras que me dio mi Padre, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Después habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo os enseñará todas estas cosas, convencerá al mundo de pecado, el Espíritu Santo atraerá a la gente a Jesús y vemos al Padre sentado en su trono decretando. Y hágase, dijo el Padre. Entonces, si nosotros vemos el rol del Padre en Génesis 1, dijo, hágase la luz, y nos pegamos un salto cuántico hacia el Evangelio de Juan, y sabemos que la luz fue hecha por el Logos, por el Hijo. Porque en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas, y sin él ninguna de las cosas que fueron hechas fueron hechas. Entonces, entendemos que el gran ejecutor de la voluntad del Padre en la creación también es el Hijo, el Logos, del cual nos habla el Evangelio de Juan. Curiosamente, tanto el Evangelio de Juan como el Génesis 1 empiezan con esas palabras en el principio, que en hebreo se dice Bereshit, que es como se llama el libro. En la Biblia hebrea, el primer libro de la Biblia no se llama el Génesis, se llama el Bereshit. Bereshit quiere decir en el principio. Entonces, nosotros no vemos tres dioses o dos dioses, solo vemos un Dios, un ser, un solo ser, que está consustancialmente manifestado en tres personas. Yo hago una analogía burda, porque suena un poco burda, pero a veces ayuda mucho a entender el principio de la Trinidad. Supongamos que un huevo es perfecto. Un huevo.
El huevo tiene cáscara, tiene yema y tiene clara. La cáscara tiene una función, la yema tiene otra y la clara tiene otra. Ujú. Pero no son tres huevos. Ya. Tanto la yema, la clara y la cáscara forman parte de un huevo, es solo un huevo. Pero ese huevo está manifestado y tiene roles diferentes. La cáscara para proteger lo que está dentro, la yema tiene los núcleos y las cosas de vida y la clara es, digamos, el líquido que protege la yema. Desde Sí, la me queda perspectiva claro. de alimentos las hacemos diferentes, ¿verdad? Pero digamos que el 3 en 1, eh, eh, con este ejemplo burdo, no es tan fácil de explicar como yo quisiera, porque en en la definición de Dios, en la doctrina de Dios, sabemos que las tres personas que son consustanciales, los tres tienen los mismos atributos. En otras palabras, el Padre es omnipresente, omnipotente, omnisciente, inmutable, lleno de gracia, de misericordia, de amor, es soberano, es supremo. El Hijo también y el Mm, Espíritu Santo también. ujú. Entonces, el ejemplo del huevo se me sale de allí porque en el huevo las características son distintas, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de la Trinidad, ¿verdad? Son manifestaciones de la divinidad. Pero tales manifestaciones, aunque tienen diferentes roles, las tres tienen los mismos atributos. A ver, Entiendo. la Trinidad es probablemente una de las doctrinas más difíciles de comprender dentro de la cristiandad, las más difíciles. Nosotros en nuestra mente finita intentamos comprender al Dios infinito y, a ver, hacemos algunos esfuerzos hasta que nos llega un punto donde se nos acaba nuestra mente finita, ¿verdad? Pero sí, es importantísimo eso que dijiste, May, porque no estamos hablando de más de un Dios, porque, a ver, de nuevo, si existieran dos dioses y son exactos, no son dos. Ujú. Tendrían que ser diferenciados de alguna manera. Y eso hace que uno sea mejor que el otro. Y por Ya, lo tanto, si uno es mejor que el otro que no fue mejor que este, ya no es Dios, porque no tiene el principal atributo, el principal de todos, su perfección. ujú. Entonces, el Dios perfecto no puede mejorar y no puede empeorar. Por eso, uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. Dios no cambia. Ya. ¿Ok? Entonces la Trinidad siempre ha existido, siempre existió, aunque los Siempre roles se existirá. fueron dando poco a poco. A ver, el Espíritu Santo ha sido el mismo Espíritu Santo desde la eternidad y hasta la eternidad. Ujú. El Padre ha sido el mismo Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Y el Hijo ha sido el mismo Hijo desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero aquí hay un asterisco. Con el propósito de salvar al ser humano, en la Trinidad se hace, voy a decirlo de alguna manera, eh, 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 en términos antropomórficos, en la Trinidad se establece un diálogo para resolver la gran paradoja divina. La santidad y la justicia de la Trinidad demandan perfección al ser humano creado y como tal ser humano no puede ser perfecto porque peca, demandan una sentencia de muerte contra el pecador. Ujú. Pero al mismo tiempo esta Trinidad ama al ser que debería castigar. Entonces esta Trinidad decide que el Hijo va a Ujú. encarnarse en un ser humano, va a vivir una vida completamente ausente de pecado y va a ir a morir en lugar de todos aquellos que va a salvar para que todos aquellos no mueran. Así es. Ujú. Entonces, el Hijo, que es eterno, habita en un ser que empezó a vivir, que es temporal. Temporal en términos de que la parte humana de Jesús, el bebito que nació del vientre de María, tiene una parte humana que creció en sabiduría, tenía hambre, tenía sed, iba a dormir, se cansaba cuando caminaba, se reía, lloraba y tenía todas las características de un ser humano verdadero, pero al mismo tiempo en él estaba una divinidad verdadera
que la Biblia le llama el eterno Hijo de Dios. Esas dos naturalezas se juntan en ese ser que es concebido por el Espíritu Santo y entonces se genera una persona con dos naturalezas. A esto se le llama en teología la unión hipostática. Y esa persona tiene una verdadera naturaleza divina que proviene del eterno Hijo de Dios y una naturaleza humana que nació y que de hecho es la que muere en la cruz. Porque no sería una herejía decir que el eterno Hijo de Dios murió en la cruz, porque el eterno Hijo de Dios eterno es, Dios no muere. ¿Verdad? Entonces, a diferencia del Padre y el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, parte importante de su sacrificio es venir a habitar entre los hombres. Eso nos lo explica Pablo en el capítulo 2 de la carta a Filipenses. No le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice. Porque ese ser incontenible, ese ser grandioso, ese ser se hizo hombre, un bebito, y transitó aquí por la tierra. Ya eso es un tremendo sacrificio de ese ser. Y ni qué decir que lo humillaran, lo insultaran, lo latigaran, lo escupieran, lo golpearan, y eso todavía no se compara al momento en que sobre sus espaldas cargó el pecado de todos aquellos que había de salvar. Y esa mugre pavorosa le cayó encima a ese ser perfecto y santo. Y entonces muere. Entonces, ese nuevo ser, y esto es todo un tema en teología, resucita 3 días después, en carne, es ascendido a los cielos para su glorificación. A ver si recuerdan que un momento María Magdalena, después de la resurrección, lo iba a tocar y dice, no me toques todavía, María, porque no ha ascendido a mi Padre. Es ascendido al cielo para su glorificación y se aparece aquí en la tierra durante 40 días. Como ser humano. Acuérdense que se encontró a Tomás y Tomás días antes había dicho que si no metía sus dedos en las llagas él no iba a creer. Y cuando se le aparece a Tomás, le dice, mira Tomás, mira, aquí están. Eran aquí, en realidad no eran aquí, eran aquí. Dice, mira Tomás, vení, mete tus dedos aquí. Tomás cae de rodillas. Y era la primera persona que se atreve en el Nuevo Testamento a decirle, Dios mío. Le dice, Señor mío, o sea, Kyrios, Dios mío, Teos. Es que hay gente que dice que nunca a Jesús se le dijo Dios en el Nuevo Testamento. Tomás cayó de rodillas en ese momento. Entonces, este ser que es nuevo en carne, pero eterno en espíritu, es el que nosotros le llamamos nuestro Salvador y Señor. Y así va a ser por una eternidad. El Hijo no cambia, pero tiene una naturaleza humana que adquirió en el momento que nació de María. Este es otro tema que se las trae la Iglesia en el siglo IV, en el famoso concilio de Nicea, que fue uno de los primeros concilios de la Iglesia formal. Lo que vino a discutir es posiciones de un teólogo que se llamaba Arrio, que decía que Jesús no tenía esas dos naturalezas, y el concilio decidió que sí tenía era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y expulsaron a Arrio por hereje de la Iglesia. Pero este ha sido el ataque principal de todas las sectas que se han venido contra el cristianismo. Es la objeción principal de los musulmanes y claramente la objeción principal de los judíos. Es todo un tema, la doctrina de Jesús, ¿verdad? Esto se llama cristología. El estudio de Cristo es todo un tema. Pero bueno, ya nos salimos un poco de aquí, nos metimos mucho en teología y nos salimos de apologética. Bueno, gracias por la explicación. Ok, ¿alguien más? Bueno, muy bien. Hasta aquí terminamos el curso de hoy. Hoy fue cortito, 45 minutos. De hoy en 8 vamos a ver el segundo argumento de la existencia de Dios, que es, vamos a verlo por aquí, el argumento teleológico o el argumento del diseño. ¿Ok? Que Dios los bendiga a todos y feliz noche. Gracias, igual. Gracias, buenas noches. Buenas noches.